¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por acompañarnos tanto aquí presencial en el Salón de Usos Múltiples como los que se están conectando por vía Zoom. El día de hoy tenemos al doctor José Luis Castro, que nos va a platicar acerca de terapia coadyuvante en inducción de ovulación. El doctor Castro es ginecólogo, hizo biología de la reproducción en el Instituto de Perinatología, también funge allá como adscrito en la clínica de infertilidad y también lleva su práctica privada en el Hospital Español. Entonces, para no dar tantas vueltas, empezamos con el tema. José Luis, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Antes que nada, es un placer estar el día de hoy con todos ustedes. Le comentaba yo hace rato a uno de los doctores que en el año 88 me tocó hacer parte de mi internado aquí en el Hospital Ángeles del Pedregal y siempre trae buenos recuerdos el estar por aquí, nada más que sí ha crecido de una forma impresionante, ¿no? Cuando llega uno aquí. Y bueno, pues antes que nada, felicitarlos a todos ustedes. Y bueno, pues también agradecer a la Asociación Médica la invitación para estar con ustedes el día de hoy. Y a mí me pidieron básicamente que habláramos sobre la terapia coadyuvante en la ovulación. En la inducción de la ovulación. Y entonces a mí siempre me gusta cuando voy a hablar de inducción de ovulación poner esta diapositiva porque a veces en cuestión de semántica llegamos a confundir muchas veces lo que es inducción de ovulación y lo que es hiperestimulación ovárica. Entonces, recordar que básicamente la inducción de la ovulación está indicada en aquellas pacientes que tienen algún problema de anovulación y por ende vamos a utilizar algún fármaco para que puedan tener ovulación y podamos lograr el embarazo. Sin embargo, cuando hablamos de hiperestimulación ovárica controlada, bueno, pues estamos hablando de un tratamiento farmacológico cuyo objetivo es estimular un mayor número de folículos, ya sea para asegurar, cuando hablamos de baja complejidad en coito programado o inseminación, asegurar que sí va a haber el desarrollo folicular, o cuando hablamos de técnicas de reproducción asistida de alta complejidad, bueno, pues el generar varios folículos y de esta forma, pues tener varios óvulos para tener que fecundar y tener embriones que podamos a futuro poder transferir. Y recordar que pues cuando tenemos problemas de anovulación, pues básicamente el principal problema lo vamos a tener a nivel de disfunción hipotálamo hipoficiaria y básicamente va a estar representada por una enfermedad que es la más frecuente, que pues todos conocemos, que es el síndrome de ovario poliquístico. También cuando hablamos de inducción de ovulación, pues hay que evaluar cuál es el objetivo que nosotros estamos buscando en este tipo de pacientes y generalmente, pues el objetivo es generar un desarrollo monofolicular donde solo tengamos un folículo, de esta forma que tengamos una disminución en el riesgo de embarazo múltiple o el riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica. Obviamente hay que empezar con el método menos invasivo, más simple y más barato, y aquí a veces es donde nos confundimos, porque a veces en vez de utilizar el medicamento que nos pueda dar resultado y que sea más económico o que tenga menos riesgos en esta paciente, lo omitimos. Por supuesto que aquí también hay que tomar en cuenta la edad, porque a veces tenemos pacientes con anovulación que están cerca de los 40 años y recordemos que también la baja reserva ovárica es un problema que nos podemos encontrar y a veces el utilizar este tipo de medicamentos pues hacen que perdamos tiempo y no obtengamos los resultados que estamos buscando. También hay que maximizar las tasas de embarazo. Yo en ocasiones he visto, y lo comento también mucho con mis residentes, que cuando vamos a utilizar un inductor de ovulación, el que sea, es importante que podamos llevar un seguimiento folicular, porque a veces lo damos como receta de cocina, le decimos toma y cuando te embaraces regresa, y entonces ahí perdemos un costo de oportunidad para poder tener buenos resultados, ¿no? Y aquí también la pregunta es, ¿vamos a dar inductores de ovulación? Hablando básicamente del citrato de clomifeno o de los inhibidores de la aromatasa, la pregunta es, ¿vamos a darlo acompañado con algo? ¿Vamos a dar hormona gonadotropina coriónica humana para el disparo? ¿Vamos a hacerlo programado? ¿No lo vamos a hacer programado? Y esto también es de las situaciones que generan que tengamos éxito o que no tengamos éxito cuando utilizamos este tipo de medicamentos. Obviamente el objetivo es tener un embarazo único, aunque a veces se escapa y podemos tener embarazos múltiples. Y sí quiero decirles que en el síndrome de ovario poliquístico, hoy en día con los nuevos cambios en las técnicas de reproducción asistida,
pues nosotros estamos prefiriendo la transferencia de embrión único. Entonces es difícil que tengamos embarazos múltiples cuando hacemos técnicas de reproducción asistida de alta complejidad. Sin embargo, cuando existen inducciones de ovulación que se convierten en hiperestimulación ovárica controlada porque se utilizan menotropinas, se utiliza FSH, bueno, pues existe un riesgo muy alto de embarazo de alto orden y este es uno de los problemas porque ya no es el que logra el embarazo, sino qué va a suceder con esos embarazos de alto orden. Llenamos las terapias intensivas, a veces son pacientes que no tienen seguro o que no les va a cubrir el seguro y bueno, pues genera un problema, hay que tener mucho cuidado con esto. Y también lo que es el riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica. Nosotros hoy en día en las pacientes con ovario poliquístico que tienen riesgo de tener un síndrome de hiperestimulación ovárica, preferimos hacer transferencia después de hacer una preparación endometrial previa vitrificación de los embriones. Obviamente esto va a depender pues del laboratorio que tenga excelente técnica de recuperación de embriones vitrificados y con esto pues poder obtener mejores resultados. Dentro de la plática básicamente voy a hablar algunos puntos importantes del síndrome de ovario poliquístico. Recordemos que es un tema bastante controversial, tocaremos algunos puntos álgidos en relación a ello, el impacto que tiene en la medicina reproductiva y bueno, pues también conocer el tratamiento, algunos tratamientos coadyuvantes, como es el mioinositol, que hoy en día va teniendo un gran crecimiento en el tratamiento de estas pacientes, sobre todo que van a entrar a inducción de ovulación. Y vamos a hablar sobre algunos resultados y algunas evaluaciones en relación al tratamiento con mioinositol. Recordemos que básicamente del 18 al 25% de las parejas con infertilidad pues van a tener un trastorno de ovulación. Generalmente se va a manifestar por oligoamenorrea, puede haber amenorrea, puede haber embarazos espontáneos, puede haber ovulación espontánea, sin embargo es baja la probabilidad. Y bueno, pues el síndrome de ovario poliquístico está representado entre un 70-85%, el hipogonadismo hipogonadotrópico 5-10%, insuficiencia ovárica prematura 5-10%, y otras situaciones como es la hiperprolactinemia, como es el problema del hipotiroidismo, que hoy en día vemos cada vez más hipotiroidismo subclínico. Recordemos que el punto de corte se bajó a 2.5, entonces estamos obligados siempre que tengamos un problema de anovulación a evaluar una TSH. Y bueno, pues el primer punto donde nos enfrentamos a una cuestión controversial es en relación a lo que es la definición de síndrome de ovario poliquístico. Recordemos que el síndrome de ovario poliquístico no nada más es una enfermedad endocrinológica, aparte de ser la enfermedad endocrinológica más frecuente en edad reproductiva, pues es una enfermedad metabólica, es una enfermedad vascular y es una enfermedad inflamatoria. Tiene problemas proinflamatorios que generan también situaciones adversas en esta situación. Y también tiene problemas a nivel de un microambiente como es el folículo, que hablaremos también algo en relación a ello. Y bueno, pues el primer punto controversial es hacer el diagnóstico. Hay que apegarse a los criterios. Para eso existen los criterios de Rotterdam del 2003, que han sido modificados en el 2018 de acuerdo a las nuevas guías de la R. Ahorita hablaremos algunas modificaciones que se hicieron, pero recordar que, bueno, pues estas pacientes tienen disfunción ovulatoria, tienen hiperandrogenismo, que puede ser clínico o puede ser bioquímico. Hay que evaluar, obviamente, siempre desde el punto de vista clínico si no hay hirsutismo, qué tipo de hirsutismo o alopecia o acné. Y también es importante medir testosterona libre. Y esto tiene que ser en un laboratorio confiable, con técnica confiable. Y si la testosterona libre sale normal, pues siempre hay que medir androstenidiona y sulfato de dehidroepiandrosterona. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, pues la disfunción ovulatoria y la morfología poliquística, ¿no? Que también han cambiado esos criterios, hablaremos en relación a ello. Si nosotros tenemos la primera y la segunda, ya no es necesario hacer el ultrasonido. Aunque bueno, obviamente no vamos a dejar de hacerlo, ¿no? Pero para hacer el diagnóstico ya no necesitaríamos hacer el ultrasonido. Yo he visto por ahí que de repente, no, pues sí tiene hiperandrogenismo, sí tiene problema de disfunción ovulatoria, pero no tiene ultrasonográficamente datos para hablar de síndrome de ovario poliquístico. Pues, ¿qué crees? Sí tiene síndrome de ovario poliquístico, ¿ok? Y otra de las situaciones controversiales en relación a esto es que del 70% aproximadamente de estas pacientes tienen problema de resistencia a la insulina. Y si ustedes ven, la resistencia a la insulina
no es un criterio diagnóstico. Sin embargo, sí tiene una repercusión importante, por lo menos en lo nuestro, en el punto de vista de reproducción, si van a tener resultado o no con el tratamiento que demos. Generalmente requieren tratamientos más agresivos, a veces se requiere de cirugía o se requiere de otras situaciones, o a veces con todo no obtenemos resultado. Pero podemos ver que no aparece la resistencia a la insulina. Y aquí, bueno, pues yo creo que un punto que hay que tocar cuando hagamos el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, vale la pena ponerle el apellido con resistencia a la insulina o sin resistencia a la insulina. Y a pesar de que las guías dicen que no es necesario investigar resistencia a la insulina, yo creo que sí vale la pena evaluar que no tengan o sí tengan resistencia a la insulina. Y muchas veces el hecho de revertir el efecto de la resistencia a la insulina a veces es suficiente como para poder obtener resultados desde el punto de vista ovulatorio. Estas son las nuevas guías que salieron en el 2018. Estoy seguro que no tardarán mucho en todavía actualizarse algunos puntos. Pero bueno, básicamente aquí se habla de las modificaciones en cuestión de los factores de riesgo que implican problemas para estas pacientes. Habla sobre la evaluación completa de infertilidad. Habla sobre los inductores de ovulación que debemos utilizar. Recordemos que antiguamente el de primera elección era el citrato de clomifeno. Sin embargo, en estas guías ya nos hablan sobre el letrozole como primera línea. En nuestro país muchas veces no aplica porque el letrozol es 10 veces más caro que el citrato de clomifeno, y si ustedes revisan todos los estudios que existen en relación a tasas de ovulación y a tasas de embarazo en estas pacientes, es muy similar. Y costo-beneficio, estamos hablando de un país donde no todo el mundo tiene la probabilidad de adquirir la cuestión del letrozol. Sin embargo, y también vamos a depender mucho, sobre todo en el medio de salud público, pues el medicamento que se nos facilite para poder tratar a estas pacientes. Sin embargo, es muy similar los resultados. Tenemos los de segunda línea, que ya son de más riesgo. Aquí sí hay que tener experiencia en la utilidad. Aquí tenemos más riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica, de embarazo múltiple, que es el dar FSH o FSH con LH. Y aquí también ha habido mucha controversia porque los laboratorios de repente han jugado con nosotros en ese tipo de medicamentos, ¿no? Yo cuando hice la residencia en el 92 al 95 en el instituto, pues básicamente teníamos nada más menotropinas. Y bueno, pues existió un mayor riesgo porque se hablaba del riesgo que da la LH en cuestión de darle a estas pacientes en inducción de ovulación. Y fue cuando salió la FSH pura, que todavía no era recombinante, era pura. Yo, de hecho, mi tesis fue sobre un estudio comparativo entre pacientes con ovario poliquístico con FSH pura y con menotropinas. Y la verdad, más o menos los resultados eran muy similares, hablando de embarazo y hablando también de riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica. Y bueno, pues después vino la FSH recombinante. Todos, por supuesto, cada vez son más caros. Y luego por ahí nos hablaron de que existen algunos polimorfismos en el síndrome de ovario poliquístico y que entonces sí vale la pena dar LH. Entonces hoy teníamos varios compuestos, ¿no? Podemos dar FSH 2:1 con LH o podemos iniciar con FSH y posteriormente agregar la LH para mejorar todas estas cuestiones. También se habla sobre una mejor maduración dando LH. Y bueno, pues hoy inclusive tenemos las delta folitropinas, ¿no? Que ya se supone que son derivados de humanos, ya no de cuyos ni cosas de este tipo. Sin embargo, los resultados son muy similares cuando hablamos de tasas de embarazo y de riesgo de hiperestimulación ovárica y embarazo múltiple. También, obviamente, se habla sobre la importancia de la cirugía bariátrica, sobre todo en aquellas pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 35. Y bueno, pues el drilling del ovario como otra opción, aquellas pacientes que no hemos tenido resultados. Sí es cierto, existen pacientes que a pesar de que les pongamos menotropinas, le pongamos lo que le pongamos, no responden. Y bueno, pues también a pesar de que la fertilización in vitro no es una indicación de pacientes con síndrome de ovario poliquístico, en ocasiones tenemos que recurrir a la reproducción asistida para poder tener resultados con estas pacientes. Y bueno, pues aquí también entramos en cuestiones controversiales, la inducción de ovulación, si debe ser con agonistas, con antagonistas. Hoy una de las cosas que tenemos es que para disminuir el riesgo de hiperestimulación, en vez de disparar con hormona gonadotropina coriónica, ya podemos disparar con agonista de GnRH, con esto tener menos riesgo de hiperestimulación y menos síntomas, o inclusive a técnicas de combinación de dar un poco de hormona gonadotropina coriónica con agonista de GnRH, ¿no?
Y bueno, pues la utilización de algunos coadyuvantes, que básicamente sobre lo que hablaremos ahora, que es como la metformina o inclusive los inositoles, ¿no? Que se ha visto que son sensibilizadores a la insulina, muy similar a la metformina, lo único que la ventaja que tiene, bueno, pues que son producidos por el propio organismo, ¿no? También se habla sobre los cuatro tipos de fenotipos que existen de ovario poliquístico. No me voy a meter mucho en esto, pero bueno, recordar que hay 4 tipos y dependiendo del tipo, pues también será la orientación que hagamos en relación al tipo de tratamiento que vamos a dar. La prevalencia en nuestro país es mayor que en otros países. Recordemos que hay una situación genética que es importante. Obviamente a veces no sabemos si hay un sobrediagnóstico y por eso también tenemos tasas más altas. Aquí se habla que en nuestro país 11%, 12% aproximadamente de las mujeres en edad reproductiva. Estamos hablando más o menos de 3.800.000 mujeres, basándonos en los criterios de Rotterdam. Y bueno, pues lo que comentábamos, ¿no? Que la etiología, pues existen algunas mutaciones posibles que pueden hablar de que exista más probabilidad. Obviamente tiene que ver con que se activen estos genes de tal manera que se presente la enfermedad. También se habla del medio ambiente, se habla de la dieta, se habla de muchos factores, pero un factor como tal no lo tenemos. Y a pesar de que sabemos muchísimo del síndrome de ovario poliquístico, desconocemos más todavía, ¿no? Mientras más, ahora sí que mientras más sé, más desconozco, ¿no? O menos sé. También sabemos un poco más en relación a la fisiopatología. No sabemos qué es lo que realmente inicia o desencadena que se lleve a cabo toda esta situación, pero recordar que va a haber cambios a nivel de la secreción de GnRH, esto desde los 80s que ya se empezaba a hablar de la GnRH, bueno, pues sabemos que va en pulsos y que estos pulsos tienen una frecuencia y tienen una intensidad, bueno, pues cuando hay una mayor frecuencia se secreta más LH y aparentemente es lo que sucede en estas pacientes, hay mayor acción a nivel de la teca, mayor producción de andrógenos, y bueno, pues esto va a generar que por sinergia, en cuestión de a la elevación de LH, hay una producción mayor de insulina, menos acción de la insulina, los receptores a nivel de insulina no funcionan adecuadamente, por ende hay incremento en la síntesis de andrógeno, también por ende a nivel hepático, como respuesta hay una acción donde se disminuye lo que sería la globulina transportadora de hormonas sexuales, y esto va a hacer que tengamos más testosterona libre, por ende más hiperandrogenismo, y bueno, pues todo va siendo un sistema sinérgico en relación a que también hay acción a nivel del folículo, hay elevación de hormona antimuleriana, que es un punto muy importante hoy en día, la cuestión de la hormona antimuleriana. Hoy sabemos que las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico tienen los niveles de hormona antimuleriana más elevados. Sin embargo, como ustedes ven, todavía no se utiliza como un criterio diagnóstico en estas pacientes. Muy probablemente a futuro podamos ver que sí se utilice. Lo que sí sabemos es que, de acuerdo al valor de la hormona antimuleriana, también es el riesgo que vamos a tener en cuestión de riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica. Y bueno, pues tenemos que ajustar ahí en relación a las dosis, sobre todo si vamos a usar gonadotropinas para no tener esta situación. Y bueno, pues básicamente recordar que va a haber una alteración a nivel de 17 hidroxiprogesterona, va a haber aumento en androstenidiona que va a repercutir directamente en lo que es la de hidrotestosterona y estradiol. Vamos a tener atresia folicular, vamos a tener hirsutismo. A mayor hirsutismo, mayor resistencia a la insulina o mayor riesgo de resistencia a la insulina. Pacientes con más resistencia a la insulina, más obesidad, más hiperandrogenismo, más hiperestrogenismo y bueno, pues más efectos secundarios en relación a todo esto. También recordar que existe disfunción a nivel de la enzima P450, hay exceso de producción de LH, sobre todo una inversión LH que antiguamente era un criterio diagnóstico que ya no es como tal, de 3:1, hasta el 60% pueden tener esta situación y bueno, pues como vemos tienen resistencia a la insulina. Básicamente son pacientes que tienen incremento de peso, que tienen desórdenes en el receptor de la insulina, alteraciones a nivel, ya hablábamos de tener más testosterona libre, y bueno, pues tienen atresia folicular y hirsutismo. Y básicamente los tratamientos pues van a estar encaminados obviamente en varios puntos, ¿no? Sobre todo mejorar la acción a nivel de las células de la granulosa para poder tener mejores resultados en cuestión de ovulación, y también disminuir la resistencia a la insulina para poder tener
mejores resultados. Y claro, el tratamiento también va a estar en base a qué es lo que queremos hacer con estas pacientes. Queremos reducir el riesgo de cáncer de endometrio, queremos disminuir el riesgo de diabetes, queremos disminuir el riesgo de el riesgo en cuestión de problemas cardiovasculares. Todo esto juega un papel muy importante. Y por supuesto, pues es muy importante hacer el diagnóstico en etapas tempranas. Y en etapas tempranas, a veces decirle a la mamá de una niña que tiene síndrome de ovario poliquístico, que tiene problemas de resistencia a la insulina, te voy a dar anticonceptivos o te voy a dar metformina, puede tener un impacto fuerte. Sin embargo, si hablamos sobre utilizar, como en este caso puede ser el mioinositol, puede ser una excelente terapia, que vamos a ver que los resultados son muy similares a los que nos ofrece a veces la metformina, y bueno, pues vamos a hacer algo en relación a ello. Obviamente con otros tratamientos y sobre todo, pues siempre cambiando su sistema de vida, que va a ser lo más importante en estas pacientes. Siempre es importante descartar hiperandrogenismo, la alopecia en la escala de Ludwig, el hiperandrogenismo, recordar que ha cambiado la escala de Ferriman-Gallaway, y bueno, pues no me voy a meter mucho en esto. En lo que hablábamos en relación al criterio de ultrasonográfico, bueno, pues hoy en día antiguamente se requerían de 10, luego 12 folículos de 2 a 9 milímetros, hoy requerimos de por lo menos 20 folículos en uno de los ovarios y también el volumen mayor a 10 centímetros cúbicos para poder hacer el diagnóstico ultrasonográfico. Recordar que la insulina resistencia se va aproximadamente entre el 50 al 70% y bueno, pues se puede encontrar tanto en pacientes con peso normal como en pacientes obesas. Obviamente las pacientes obesas van a ser más complicadas desde el punto de vista de tener resultados en inducción de ovulación, entonces es otro punto que hay que tomar en cuenta. Estas pacientes generalmente tienen resistencia a la insulina, una hiperinsulinemia secundaria a esto, y ya hablábamos sobre el incremento a nivel androgénico, sobre la alteración a nivel de LH-FSH, y bueno, pues tienen hiperandrogenemia y anovulación, como resultado los ovarios poliquísticos. Recordar que obviamente la insulina y la hormona luteinizante aumentan la actividad de las enzimas dependiendo del citocromo pre-450 y bueno, pues a mayor elevación del LH generalmente hay más hiperinsulinemia, más resistencia a la insulina y también va a ser más difícil obtener resultados. A veces no es necesario tener nada más obesidad externa, siempre hay que evaluar que no existe una obesidad visceral. Recordemos que hígado graso también es una situación que puede tener aparición en estas pacientes que tienen insulinoresistencia y que tienen una hiperinsulinemia compensatoria. Y básicamente ya hablando después de estas cuestiones, pues vamos a pasar a lo que es el tratamiento general en relación a lo que es inducción de ovulación. No existe un tratamiento universal para estas pacientes, sin embargo ya vimos que existen unas guías que nos ha marcado del 2018, donde, bueno, pues podemos apegarnos a estas guías. El tratamiento está orientado obviamente a los síntomas y a ver qué es lo que requerimos. En cuestión de infertilidad, pues está orientado a obtener ovulación y ya hablábamos la importancia de que sea monofolicular. Actualmente no hay medicamentos aprobados específicamente para síndrome de ovario poliquístico. O sea, hay medicamentos aprobados para inducción de ovulación, para riesgo cardiovascular, para riesgo, pero exclusivamente para pacientes con síndrome de ovario poliquístico no hay. Y bueno, pues debe de considerarse obviamente los objetivos básicos, disminuir el exceso de andrógenos y disminuir la resistencia a la insulina si está presente en estas pacientes. Y bueno, pues debe ser un tratamiento dinámico, debe ser un tratamiento adoptado a las circunstancias y necesidades personales de cada quien. Obviamente la selección terapéutica también va a depender del fenotipo, va a depender si hay o no hay resistencia a la insulina, si hay mucha elevación en relación a andrógenos y bueno, pues ya hablábamos de la protección. Aquí básicamente un esquema generalizado. También estas pacientes hay que prevenir el riesgo de aborto, el riesgo de pérdida recurrente de la gestación, a pesar de que también es controversial. Hay estudios que dicen que tienen más riesgo de aborto, otros estudios no corroboran esta situación. Sin embargo, nosotros sabemos que la elevación de glucosa a nivel del endometrio afecta la receptividad endometrial, afecta la expresión de algunos genes como es el OXA10 y el OXA11 o el tumor de Wilms. Entonces, básicamente son pacientes que pueden tener problemas de receptividad endometrial y más riesgo de aborto. Y bueno, pues como todo,
el primer paso para poder obtener resultados es obviamente el cambio de estilo de vida. Es 5 a 10% de disminución de peso. Estas pacientes pueden revertir y poder inclusive tener periodos ovulatorios con mejor resultado. Sin embargo, a veces es difícil, ¿no? Porque llega la paciente, tiene un exceso de peso importante y el decirle, oye, antes de iniciar cualquier cosa necesitamos que bajes de peso, es difícil. Yo recuerdo a algún doctor en el instituto, el doctor Parra, que no les daba oportunidad de inducción de ovulación si no disminuían entre el 5 y el 10% de peso. Pero a veces estas pacientes, recordemos que no nada más el problema es de resistencia a la insulina, sino también tienen problemas de depresión, problemas de compulsión, algún tipo de problemas psicológicos. Son pacientes que también requieren de evaluar toda esa situación y posteriormente, bueno, pues ya se puede iniciar una inducción de ovulación. Estas pacientes, si son de edad donde no hay riesgo de reserva ovárica alterada, que eso es muy importante, se puede dar la oportunidad a que cambien su estilo de vida y se puede agregar algún sensibilizante, ya sea metformina o hablando del mioinositol. Se habla que después de 6 meses de la utilización del mioinositol, las tasas de embarazo son muy comparables con dos cosas, con la utilización de metformina o con la utilización de algún inductor como es citrato de clomifeno. También se pueden utilizar combinados, o sea, no necesariamente se tienen que dar únicos, se tienen que dar combinados. Por supuesto que se obtiene mejores resultados cuando se da más tiempo, ¿no? Lo ideal es poderlo dar durante un periodo mayor. Aquí básicamente está el algoritmo de lo que sería la R. Es un algoritmo en relación a los medicamentos. Recordemos que el letrozol es de primera elección, citrato de clomifeno de segunda elección. Y aquí también es muy importante. Yo he visto que a veces estamos dados a dar dosis altas de citrato de clomifeno. Siempre hay que empezar por 50 miligramos. Se ha demostrado que 50 miligramos es el que más tasa de embarazo tiene y más tasa de ovulación tiene, que menos efectos secundarios tiene a nivel de moco cervical y también menos efecto a nivel de grosor endometrial. El grosor endometrial es muy importante en estas pacientes. Por eso el seguimiento folicular. A veces es más importante el grosor endometrial que el diámetro folicular. Entonces, yo puedo aconsejarles inclusive, y hay estudios que lo demuestran, que podemos tener diámetros de 22 milímetros, inclusive 24 milímetros, y alcanzar el grosor de 8 milímetros y hacer el disparo ese día y obtener buenos resultados, comparado con disparar con un grosor menor de 8 milímetros. Y bueno, pues la dosis máxima, ya sabemos del citrato de clomifeno de 150 miligramos, y si no, pues ya pasamos a otras opciones. Ahora, se puede combinar el citrato de clomifeno con sensibilizadores a la insulina, ya sea metformina o mioinositol, que hablaremos ahorita sobre su acción. Y si no, pues pasamos al segundo paso, que es la utilización de gonadotropinas, o si no hay resultado, no hay respuesta, bueno, pues también podemos utilizar la cirugía, donde ya estamos hablando sobre un procedimiento de alto riesgo, donde tenemos que hacer situaciones laparoscópicas, y bueno, pues el hacer el drilling del ovario en estas pacientes, que sí se pueden obtener mejores resultados. Generalmente después del drilling se pueden tener un alto porcentaje de embarazo espontáneo, pero sí responden mejor a los medicamentos cuando hacemos inducción de ovulación. Aquí comparando citrato de clomifeno con letrozole, si ustedes ven la mayoría de los estudios que hay, los resultados son muy similares en cuestión. Hay un poco más de tasa de embarazo cuando usamos letrozole, menos tasa de embarazo múltiple. Es raro que haya embarazo múltiple, pero yo sí he tenido 2 o 3 casos por ahí de embarazo gemelar, inclusive alguno de embarazo triple que uno no pensaría que pueda llegar a suceder, pero sí puede llegar a pasar y hay que tratar de evitarlo, ¿no? Y sin embargo es mucho más barato. Esto también va a depender del medio en el cual se esté dando el tratamiento. Aquí hay algún estudio que, a pesar de que es un estudio muy antiguo, es un estudio que todavía aplica, donde comparan el dar citrato de clomifeno solo comparado con metformina o combinado con metformina con citrato de clomifeno, y observen ustedes cómo pues hay más tasa de embarazo y hay más por ciclo y más tasa de bebé a casa cuando utilizamos la combinación de citrato de clomifeno con metformina. Obviamente, en cuestión del tipo de menotropinas que utilicemos, ya hablábamos de todos estos movimientos que nos han hecho. Las menotropinas sí son caras y sí tienen más riesgo de tener problemas de síndrome de hiperestimulación ovárica o tener
problemas de embarazo múltiple. Una de las situaciones que sí es real en baja complejidad es que el utilizar sensibilizadores a la insulina, ya sea metformina o mioinositol, o los dos combinados, sí hacen que tengamos una disminución en la hormona antimuleriana y tengamos menos probabilidad de síndrome de hiperestimulación ovárica y menos probabilidad de embarazo múltiple. Y bueno, pues también obviamente hablaremos ahorita sobre la importancia que tiene en cuestión el mioinositol de tener mejor calidad ovulatoria y tener también mejor calidad embrionaria. La metformina, pues básicamente es un sensibilizador ya conocido por todos ustedes, se está aplicando en este tipo de pacientes desde 1995. Se ha visto que usándolo 3 meses restaura la ovulación hasta en el 50%, y bueno, pues está indicado en pacientes con más de 25 de índice de masa corporal a una dosis de 1,500 a 2,000 cada 24 horas. Otro de los medicamentos que a veces se pueden utilizar en acción de coadyuvantes es la relación de glucocorticoides, el utilizar dexametasona o algún tipo de prednisona. La mayoría de los estudios no demuestran si estamos hablando de un hiperandrogenismo o un síndrome de ovario poliquístico como tal, donde no hay participación de glándula suprarrenal, los resultados son muy similares. Sin embargo, cuando hay participación de hiperandrogenismo por glándula suprarrenal, a veces el utilizar dexametasona durante el ciclo, sí hace que estas pacientes tengan un menor riesgo y una mejor respuesta en la inducción de ovulación que estamos haciendo. Obviamente, a veces vale la pena también evaluar valores de 17 alfa-hidroxiprogesterona para descartar hiperplasia suprarrenal congénita en estas pacientes. Este artículo es un artículo que me llama la atención, lo pongo porque en el 2016 se cumplieron 20 años de la utilización de lo que sería la metformina. Y yo otro de los puntos que les comento a mis residentes es que también vamos pasando por etapas, ¿no? De acuerdo a los medicamentos, tuvimos la etapa de la progesterona, tuvimos la etapa de la aspirina, la etapa de la metformina, la etapa de la vitamina D, y bueno, pues ahora estamos entrando a la etapa de los inositoles. Hablaremos en relación a algunos de ellos que sí mejoran obviamente la actividad para tener resultados, pero bueno, siempre hay que tener como un estándar y ser realistas en relación a los resultados que se pueden tener. Aquí hay algún estudio que demuestra que no nada más mejora la cuestión de la acción a nivel folicular, sino también mejora la acción a nivel de receptividad endometrial cuando se utiliza metformina, sobre todo obviamente hablando de síndrome de ovario poliquístico. Tiene una eficiencia en la acción periférica de la insulina, disminuye los niveles de LH y también los niveles de testosterona, y también incrementa los niveles de la hormona globulina transportadora de hormonas sexuales, lo cual va a hacer que haya menos testosterona libre y todo el mecanismo tenga un efecto positivo en relación a poder obtener mejores resultados. Aquí esta diapositiva donde podemos ver todos los coadyuvantes que se han utilizado o que se están utilizando en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Como les comentaba, no existe como tal un fármaco donde, digamos, está indicado en ese tipo de pacientes. Sin embargo, pues cada uno de estos medicamentos ha demostrado el tener efectos benéficos o no efectos benéficos, ¿no? Tenemos cuestión de lo que sería alteración de nutrientes, alteración de lo que sería vitamina E, o sea, problemas antiinflamatorios. Recordar que el dequirioinositol es un mediador en el sistema insulino-andrógeno, el mioinositol es un mediador en la glucosa tomada por el folículo. Existe una deficiencia de mioinositol que juega un papel importante en la patogénesis de síndrome de ovario poliquístico, y el metabolismo alterado de los inositoles genera resistencia a la insulina. Y esos son estudios que ya se ha demostrado. Obviamente aquí las recomendaciones en relación a lo que sería problemas de síndrome de ovario poliquístico en las guías, hay un punto donde se habla que el inositol pues se debe de considerar como una terapia todavía emergente, una terapia en investigación. Sin embargo, ha demostrado tener buenos resultados, está marcada con una sola cruz, y obviamente que sí debe de ser utilizado con algunos médicos, o sea, bien bajo la vigilancia médica, ¿no?
Obviamente, combinado con vitamina B12, disminuye las manifestaciones de hiperandrogenismo, se observa que disminuye triglicéridos, incrementa HDL y también tiene disminución de LDL. Se observa que un 65% de estas pacientes, después de un tratamiento de 6 meses, pueden tener hasta el 65% de restauración de la ovulación. Y bueno, pues básicamente hay un control, se mejora la hemostasis de la glucosa en estas pacientes, se mejora la calidad ovocitaria y embrionaria, combinado con vitamina B12 también tiene un efecto importante en mejorar los polimorfismos, que ya hablábamos de ellos, y las tasas de embarazo espontáneo, y también se ha visto que mejora la disminución del HOMA y también puede mejorar obviamente el índice de masa corporal. Cuando se administran 2 gramos 2 veces al día, durante 6 meses se ha observado mejoría significativa en estas pacientes y también puede haber una mejoría importante en lo que sería hirsutismo, cuando es de leve a moderado. Cuando ya es muy severo, obviamente hay que utilizar otros coadyuvantes para poder obtener resultados. La dosis del mioinositol en la gran mayoría de los estudios está de 4 gramos al día. Hay que restaurar el déficit de vitamina B12. También la utilización con ácido levomefólico para no enmascarar la deficiencia de vitamina B12, ácido fólico y ácido levomefólico. Y bueno, pues básicamente son combinaciones que ustedes van viendo donde se obtienen mejores resultados, mejor efecto antioxidante, mejores efectos a nivel de obtener mayor absorción y por ende poder tener más resultados en estas pacientes. Nosotros tenemos una ingesta diaria de mioinositol, 500 a 700 miligramos al día, de acuerdo a la dieta occidental. Se sintetizan diariamente, se pueden llegar a sintetizar en hígado hasta 4 gramos al día y en cerebro. O ya saben ustedes que es un precursor de la glucosa 6-fosfato que se isomeriza. Y bueno, pues inhibe la absorción de glucosa también a nivel duodenal, lo que va a hacer que no nada más sea su efecto que tiene a nivel de mejorar la resistencia a la insulina, sino también disminuye la absorción de glucosa a nivel duodenal y por ende, pues se tienen mejores valores. Aquí algún esquema donde habla sobre los mecanismos en relación a lo que sería la acción de los inositoles a nivel de acción periférica. Este es un artículo muy interesante. Básicamente se habla sobre las 4 vías que existen en relación a mejorar todos estos resultados, lo que sería la acción de convertir de 2-fosfato a 3-fosfato. Sí, la dosis que tiene que haber recomendable entre 1 a 40 de lo que sería de quirinositol con mioinositol, también a nivel de lo que sería el MAP4 o las acciones a nivel de receptores insulínicos. Y estas son las 4 vías de acción que hay: la vía del fosfatidilinositol, la vía del 3-quinasa que cataliza la fosforilización del bifosfato, actuando como segundo mensajero, que es la forma más importante, hace que haya un mejor funcionamiento a nivel de insulina y a mejor de introducción de la glucosa a la célula, el introducirla en ciclo de Krebs para generar energía. También lo que sería la vía de la proteína quinasa activada por el mitógeno, es el MAPK, y lo que sería la vía de la proteína C quinasa a nivel de lo que sería el PKC. Y bueno, pues también la traslocación del GLUT4 a la membrana celular, va a haber algún cambio a nivel de la expresión de los genes a nivel de la membrana, de tal manera que hay una inactivación del glucógeno sintetasa, aumentando su actividad. Y todas estas son algunas actividades que tienen relación a mejorar el resultado en cuestión de la resistencia a la insulina. También va a haber mejores resultados en cuestión de lo que sería funcionamiento del receptor a nivel de LH, del receptor a nivel de FSH y de los receptores a nivel insulínicos. Y bueno, pues hay una mayor densidad de FSH, se mejora el pico de LH, también hay unos cambios a nivel de las vías del calcio. Todos estos mecanismos a nivel intrafolicular, pues hacen que haya una mejor generación en cuestión de desarrollo folicular, que también se pueda lograr una mejor maduración del ovocito y mejor calidad embrionaria. Algún estudio comparado con minoxidil y citrato de clomifeno no ha demostrado inferioridad en las tasas de embarazo clínico. Y bueno, pues
no es, en este caso, cuando solo se da mioinositol solamente, no hay riesgo, obviamente, de síndrome de hiperestimulación ovárica. El mioinositol, ya hablábamos de su efecto a nivel de la absorción duodenal y favorece la captación celular del mismo carbohidrato, reduce la liberación de ácidos grasos y también, por ende, reduce el tejido a nivel adiposo. Favorece la función de FSH, estimula crecimiento folicular y la función de la aromatasa. Y cuando se utiliza inductores de ovulación, pues obviamente se obtienen mejores resultados desde el punto de vista de obtener tasas de ovulación. Aunque las tasas de embarazo son muy similares con citrato de clomifeno o con letrozole. El mioinositol mimetiza el efecto de la insulina, disminuye la glucosa postprandial y favorece el catabolismo de la glucosa y la formación de glucógeno. El mioinositol mejora la insulinoresistencia, mejora también el índice de HOMA y, bueno, pues tiene un efecto benéfico en lo que es la función ovulatoria. Aquí algunos estudios que demuestran en relación a estas pacientes cómo puede haber mejores resultados. Aquí pueden ustedes ver algunos estudios comparativos entre mioinositol, de quirinositol y un comparativo de mioinositol y de quirinositol. Bueno, pues como básicamente se obtienen buenos resultados en lo que sería la sensibilidad a nivel de la insulina, el mejorar la resistencia a la insulina, el mejorar los niveles de FSH, el mejorar la relación LH-FSH y también el mejorar la disminución de andrógenos. Básicamente en la gran mayoría de los estudios se demuestra. El ácido lipólico es un potente antioxidante, aumenta la sensibilidad también de la insulina y tiene un papel importante en la activación del GLUC4. Aquí otro estudio en algunas mujeres con síndrome de ovario poliquístico, algunos metaanálisis donde se ha visto que comparado con placebo obviamente se obtienen mejores resultados. En cuestión de oligoamenorrea y amenorrea, 6 veces más frecuencia de ciclos menstruales, sin diferencias en embarazo clínico. No hay diferencia en la tasa de embarazo clínico entre mioinositol y metformina en algunos estudios, en un estudio que se hizo con 120 mujeres. Múltiples estudios han confirmado que el metabolismo de la glucosa es importante para la preparación endometrial. Ya hablábamos de la expresión de los genes y también para la implantación embrionaria o para la receptividad endometrial. Y bueno, pues algunos estudios aquí que demuestran obviamente los resultados en cuestión de la utilización de mioinositol en estas pacientes. Todos estos estudios demuestran los efectos benéficos del inositol en pacientes con síndrome de ovario poliquístico, mejorando obviamente los niveles de glucosa, mejorando los valores de insulina, mioinositol también se ha comparado contra metformina y no ha demostrado ser inferior a la metformina. Nada más recordemos que pues, es algo que se sintetiza en el organismo. Tiene casi nulos efectos secundarios a diferencia de la metformina. Aquí luego otro estudio donde se ha intentado comparar la metformina con metformina y solamente con mioinositol o los dos juntos. Se observan que hay buenos resultados también cuando se dan en una forma conjunta. Básicamente también tiene efectos importantes a cuestión de disminución de colesterol, de lipoproteínas. Y bueno, pues la terapia combinada con metformina y mioinositol más quirinositol en mujeres con síndrome de ovario poliquístico y resistencia a la insulina, pues parece ser que es prometedora. Aquí también, hablando ya de reproducción asistida, de fertilización in vitro, se ha asociado con mayor obtención de ovocitos de mejor calidad. Y bueno, pues básicamente hay algunos estudios que faltan todavía por realizar para evaluar si las tasas de embarazo y de nacidos vivos son mejores. Aquí algún estudio donde la gráfica demuestra que se observan con mioinositol mejor calidad ovocitaria. Las pacientes que habitualmente con ovario poliquístico responden de una manera más intensa con fertilización in vitro, bueno, pues se puede ver que sobre todo en cuestión de respuesta se obtiene una mejor respuesta cuando se utiliza mioinositol. Hay varios estudios también que se están corriendo. Nosotros en nuestra unidad también estamos utilizando
mioinositol en estas pacientes y también estamos corriendo algún estudio. Y bueno, pues es menester fecundar los ovocitos y criopreservar los embriones, ya hablábamos de la importancia. A veces, a pesar de dar todas estas cuestiones, es necesaria la cirugía bariátrica, entonces no hay que descartarla, siempre hay que tenerla en cuenta. Siempre tomar en cuenta también los riesgos de complicaciones obstétricas, no nada más es obtener el resultado en cuestión de embarazo, a veces son pacientes que tienen un mayor riesgo de diabetes gestacional, recordemos que se puede utilizar en pacientes que han logrado el embarazo con utilización de mioinositol previo al embarazo, pues tienen menos riesgos de diabetes gestacional, menos riesgos de preeclampsia, menos riesgos o por ende de cesárea y de morbimortalidad en el neonato. El uso de mioinositol reduce aproximadamente entre 50 y 60% el riesgo de diabetes gestacional en pacientes obesas con antecedentes familiares o con diabetes gestacional tipo 2. En pacientes que ya tienen el diagnóstico de diabetes gestacional, mejora parámetros metabólicos. Y bueno, pues básicamente hablar en cuestión de que afortunadamente, volvemos a lo mismo, tenemos algunas otras opciones en cuestión de poder ofrecerle a nuestras pacientes con síndrome de ovario poliquístico para tener mejores resultados, menos invasivos, con menos efectos secundarios y con un mejor pronóstico en cuestión de tener tasas de embarazo. Ya existe una evidencia suficiente para demostrar que el mioinositol se puede utilizar en pacientes con síndrome de ovario poliquístico y resistencia a la insulina, y el uso de mioinositol en síndrome de ovario poliquístico mejora la actividad folicular, mejora la actividad de los inductores de ovulación, mejora las tasas de embarazo, la calidad embrionaria, y bueno, pues combinado con algunos folatos, como puede ser vitamina B12, contribuye a mejorar la absorción y a mejorar los valores tanto de HOMA como de glucosa. Agradezco mucho su atención, provecho y estamos a sus órdenes.